Muy buenos días. Es para nosotros un placer darles la más cordial bienvenida al evento de presentación virtual de la herramienta Unas a la Salud para el análisis de la legislación relevante para la resistencia a los antimicrobianos. Mi nombre es Carmen Bullón y soy oficial jurista en el Servicio del Derecho para el Desarrollo de la FAO. He tenido la oportunidad de coordinar el proyecto para la elaboración de la herramienta conjuntamente con colegas del cuatripartito que me gustaría presentarles. Por parte de la Organización Mundial de la Salud, Jorge Mateu, líder del equipo de la Unidad de Iniciativas de Impacto y Coordinación en la Investigación de la División de RAM, de la OMSA, David Sherman, coordinador senior de programas en el Departamento de Desarrollo de Capacidades de la OMSA. También en el mismo departamento, Kelsey Galantich, consultora jurídica internacional, y del PENUMA nos acompaña Aitziber Echeverría, oficial de gestión de programas y oficial de enlace con la Secretaría Cuatripartita Conjunta para la RAM. También nos acompaña Valeria Pasarín, de la FAO, consultora jurídica internacional del Servicio del Derecho para el Desarrollo. No me quiero olvidar de otros colegas que han apoyado este proceso, pero que desafortunadamente no nos pueden acompañar hoy. Camille Loa, Martin van der Heyden, Ambra Govena y Teemu Vinikainen. El apoyo financiero para ese trabajo ha sido proporcionado por el Fondo Fiduciario Multipartito y se basa en trabajo anterior financiado por el Fondo Fleming del Reino Unido. La sesión de hoy será moderada por Jorge Mateu, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días y bienvenidos a esta sesión. Antes de empezar, permítanme decirles que tenemos más de 500 personas de todo el mundo registradas entre las sesiones de la mañana y de esta tarde. Estamos realmente agradecidos por el enorme interés recibido y esperamos que responda a sus expectativas. Les recordamos que en esta sesión disponemos de interpretación simultánea inglés-español para aquellos participantes que lo requieran. Pueden seleccionar la opción de interpretación en el icono situado en la parte inferior de la pantalla. Además, para el óptimo desarrollo del evento, convengamos entre todos algunas normas de orden interno antes de empezar. Por favor, reescriba su nombre incluyendo su organización y país. Absténgase de publicitar sus servicios, su empresa o cualquier producto o marca comercial. Escriba sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Las iremos respondiendo durante la sesión y algunas serán seleccionadas para ser discutidas en la sesión de preguntas y respuestas. Le recordamos también que las opiniones presentadas son las de los ponentes y no representan la visión de las organizaciones. Además, le recordamos que esta sesión está siendo grabada. El video de la grabación y las presentaciones serán compartidas, se subirán a la página web de la Alianza Cuadripartita para la Resistencia a los Antimicrobianos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Es un placer para nosotros contar con Javier Yugueros Marcos. Él es jefe del Departamento de Resistencia a los Antimicrobianos y Productos Veterinarios en la Organización Mundial de Sanidad Animal, quien va a compartir algunas palabras de apertura. Javier, tienes la palabra. Estás mudo. No, no te escuchamos. Javier, can you try to talk, please? And plug off your No, headset. no te escuchamos. No, no te escuchamos, Javier.
You should unmute, yeah, Javier? Can you hear me now? Yes. Sí, ahora te escuchamos perfecto y claro. Gracias, Javier. Sorry for that. It was the trying to use the headset. So, well, this is changing the way the welcome introductions are made. So, welcome to this virtual launch. Apologies for the technical constraints. Virtual launch of the One Health Quadripartite Legislative Assessment Tool for Antimicrobial Resistance, also known as AMR. We really want to thank you a lot for your time and interest in one of the most pressing global health challenges that we are all facing right now, and your eagerness to know more about how legislation can help all of us in curbing this so-called silent pandemic. I am really delighted to share with you this fantastic tool developed in the framework of our global program funded by the MPTF, Multi-Partner Trust Fund, and developed by the quadripartite partners, FAO, UNEP, WHO, and WOA. Legislation can be a very powerful instrument to curb AMR, and let me describe you why. It has the unique capacity to translate policy objectives into concrete obligations and responsibilities for governments, industries, and the private sector alike. It can also play a pivotal role in facilitating antimicrobial stewardship, ensuring prudent and equitable access and use, as well as preventing contamination of food and the environment with antimicrobial residues. Countries can enact national legislation that aligns with the international reference standards, global guidance, and best practices across all sectors relevant to AMR. How to do it, how to make sure that we cover all the sectors, how to build complementary actions across the sectors. Well, that is what this tool is all about. Combating AMR necessitates a set of coordinated actions because all sectors are interlinked, and more than that, we are all interdependent. This is the One Health approach, and legislation emerged as a powerful tool to foster coordination across sectors, establishing a powerful framework of accountability and transitioning from ad hoc informal coordination to formal collaboration. Consequently, legislation is a key element facilitating effective and coordinated implementation of national action plans for AMR, offering clarity on responsibilities and accountability for proper execution. This tool will help countries identify the legal areas and elements relevant to fighting AMR, aiding in prioritizing necessary legal reforms needed and achieving policy priorities. Thanks again for your time, and let's learn more about this tool. Thank you for your attention. Muchas gracias, Javier. Continúo en español. Gracias, Javier, por tan excelentes puntos y por resaltar la importancia de esta herramienta que se está lanzando ahora. Me gustaría destacar la importancia de la legislación para facilitar la implementación de los planes de acción nacionales para la RAM. Esta es una de las conclusiones a las que hemos llegado con la aplicación de la herramienta, como pronto describirán mis colegas. Pasaremos ahora a lo que nos reúne hoy aquí, la presentación de la herramienta, que entre nosotros llamamos la OLAT, por sus siglas en inglés. Esta presentación la harán las consultoras jurídicas internacionales Valeria Pasarín, de la FAO, y Kelsey Galantich, de OMSA, que nos darán una visión general del proceso de desarrollo y del contenido de la herramienta. Valeria y Kelsey tienen la palabra. Muchas gracias, Jorge. ¿Me confirman, por favor, si ven la presentación? Sí, vemos si está todo claro. Perfecto. Pues bienvenidos a todas y a todos. Qué honor poder presentarles la herramienta Una sola salud para el análisis de la legislación relevante para la resistencia a los antimicrobianos, desarrollada por el cuatripartito. Muchas de las personas que nos acompañan aquí hoy seguramente son veterinarios, microbiólogos, médicos, ingenieros e ingenieras medioambientales. Lo que quiero decir es que seguramente muchos de ustedes son profesionales técnicos y no necesariamente abogados y abogadas.
Por ello, cuando piensan en la resistencia a los antimicrobianos, es probable que piensen en los animales, en los antibióticos, los ganaderos y sobre todo en las interconexiones que se producen entre los diferentes sectores. Me refiero a cómo los agentes patógenos se mueven de un sector a otro. De hecho, los puntos rojos que pueden ver en la imagen que les estamos proyectando representan precisamente esos patógenos moviéndose. Sin embargo, cuando las personas con un perfil jurídico, abogadas y abogados, pensamos en la RAM, lo primero que se nos viene a la cabeza son las leyes y reglamentos que regulan cada uno de los sectores que son relevantes para la RAM. Pensamos, por ejemplo, en la legislación sobre medicamentos, en las leyes de salud pública, de sanidad animal, pero en concreto pensamos también en los mecanismos regulatorios clave en cada una de estas legislaciones sectoriales que son relevantes para controlar la aparición y la propagación de la RAM. Esto se debe a que, como mis colegas explicarán más tarde en mayor detalle, la mayoría de las medidas regulatorias para abordar la RAM se pueden incluir en las legislaciones sectoriales. Y he dicho la mayoría, también vamos a ver algunas excepciones. Bueno, y es precisamente sobre el entendimiento de la existencia de estas interconexiones entre los distintos sectores por parte de la comunidad internacional que el cuatripartito firmó un memorándum de entendimiento para iniciar una nueva era de colaboración cuatripartita, una sola salud, en marzo de 2022. Este nuevo acuerdo ofrece un marco jurídico y formal para esta colaboración de largo aliento entre las 4 organizaciones. El propósito es avanzar en sus objetivos compartidos en relación al desarrollo e implementación de enfoques multisectoriales para abordar los complejos desafíos sanitarios que se plantean en la interfaz entre los ecosistemas animal y humano. Y esto, por supuesto, con especial énfasis en la RAM. La herramienta que nosotros les estamos presentando aquí hoy también es el resultado de un esfuerzo cuatripartito. Su desarrollo y pilotaje, que fueron financiados por el Fondo Fiduciario Multipartito, se realizaron bajo el abrigo de uno de los proyectos globales, el proyecto jurídico. Esto dado la comprensión de que la legislación es también una parte esencial e imprescindible que forma parte de una estrategia más amplia para abordar la RAM de manera efectiva. Pero esta herramienta que les estamos presentando hoy no sale de la nada. De hecho, al contrario, la herramienta Una sola salud se basa en experiencia previa de trabajo de las 4 organizaciones sobre la RAM. Podríamos incluso decir que esta herramienta es la evolución de una metodología desarrollada por la FAO en el 2015 para el análisis de la legislación relevante para la RAM en materia de alimentación y agricultura. Esta metodología, como les mostramos en pantalla, ha sido implementada hasta la fecha en 34 países de todo el mundo y también por 3 organizaciones regionales en África. Además, la hemos socializado en 5 talleres regionales donde hemos tenido el honor de contar con la participación de más de 45 países. Como les decía, esta metodología fue desarrollada por la FAO, pero también fue revisada por la OMSA. Y ambas organizaciones realizaron una misión conjunta a Filipinas para la implementación de esta metodología. Así que podemos considerar que esta misión conjunta representa realmente los inicios de lo que determinaría dando lugar al desarrollo de esta herramienta Una sola salud, que les estamos presentando hoy. Pero bueno, lo cierto es que la metodología FAO, se concentra solamente en las áreas de alimentación y agricultura. Y una de las lecciones que aprendimos de su implementación fue que los países demandan realmente un enfoque una sola salud.
La RAM, la mayoría de los que están aquí lo saben, no es un problema que se limite a las áreas de alimentación y agricultura, sino al contrario, es un verdadero problema de una sola salud. Así que los países necesitan incorporar ese enfoque en sus estrategias nacionales para abordar la RAM. Y por esta razón, lógicamente, también demandaban una herramienta que se asentase sobre el mismo enfoque, una sola salud. Así que para incorporar ese enfoque es que se han juntado la FAO, la OMS, la OMSA y el PNUMA para ampliar el enfoque de la metodología FAO y crear la herramienta Una sola salud del cuatripartito. En el contexto de estos mismos esfuerzos que les estoy comentando y para facilitar a los países abordar la RAM a través de la legislación, FAO también desarrolló AMR-LEX, que es un subconjunto de FAO-LEX. Seguramente la mayoría de ustedes están familiarizados o conocen ya a FAO-LEX, pero para los que no, quisiera decirles que es la base de datos más grande de legislación nacional, políticas y acuerdos bilaterales que existe en materia de alimentación, agricultura y gestión de recursos naturales. Es una base de datos que se actualiza constantemente y que cuenta además con distintos subconjuntos, que son recopilaciones temáticas que ofrecen información por temas o áreas específicas. Y precisamente uno de estos subconjuntos es AMR-LEX, que recopila las leyes, reglamentos y políticas sobre la resistencia a los antimicrobianos o relevantes para ella y su uso en el contexto de los sistemas agroalimentarios. También, como parte de los antecedentes que permitieron que hoy les estemos presentando la herramienta Una sola salud, desarrollada por el cuatripartito, está este informe sobre instrumentos internacionales relativos al uso de antimicrobianos en los sectores humano, animal y vegetal. Este documento se elaboró todavía en los tiempos del tripartito, en el 2020, y básicamente es una compilación que ofrece un panorama general y un análisis de los instrumentos internacionales que establecen normas relacionadas con el uso de los antimicrobianos. Esta publicación es una condición previa para la herramienta que nosotros hoy le presentamos. De hecho, este documento recoge las directrices internacionales existentes para los distintos sectores, que constituye la base para el desarrollo de nuestra herramienta Una sola salud. Incluso diría que esta publicación es la base científica de nuestra herramienta, ya que la herramienta Una sola salud no proporciona directrices. Al contrario, lo que hace es reflejar las directrices y normas internacionales ya existentes sobre los distintos sectores que están incluidos en este concepto de una sola salud. Y el objetivo es ayudar a los países a analizar sus marcos jurídicos en base a esos estándares internacionales. Así que bueno, como pueden ver, la herramienta Una sola salud que hoy les presentamos es el resultado de un esfuerzo largo por parte de las 4 organizaciones en relación a la RAM y refleja tanto los conocimientos teóricos como la experiencia práctica adquirida gracias a la aplicación de las normas internacionales sobre el uso de antimicrobianos como también la resistencia a los antimicrobianos en los distintos sectores. Ahora le voy a pasar la palabra a mi colega Kelsey de la OMSA, que va a continuar con la presentación en inglés. Kelsey, the floor is yours. Thank you, Valeria. So the objectives of the tool are first to assess national legislation relevant for AMR and to identify gaps and opportunities for reform. It's also designed to facilitate an understanding of the sector-specific needs of each legal area relevant for AMR and to contribute to AMR institutional arrangements that are underpinned by a One Health approach or intersectoral approach. And as Valeria highlighted, the tool is not a guidance document, but it's based on the international guidance and information contained in the International Instruments report in the different standard setting organizations.
and it explains and analyzes the relevant international standards within each chapter. And this has resulted in the tool having an increased length, but the result is that any person reading this document should ideally not need to look anywhere else for sector-specific and intersectoral issues around AMR legislation. So the tool was developed in a series of steps. The first was the convening of a quadripartite working group. And this group held 7 expert meetings, which are relevant to or relating to each of the different sectors and chapters of the tool. And this resulted in the development of a pilot or zero draft version of the tool, which was used in the 3 pilot projects funded under the Global MPTF Legal Project. These took place in Cambodia, Morocco, and Zimbabwe. The tool was also applied in Peru in the context of its national MPTF project, and the AMR MPTF legal team helped with its application. And the pilot projects resulted in 3 reports and 3 national workshops, all of which helped give us feedback and helped us to refine and maximize the tool's usefulness. Then we conducted outreach through 2 multi-country workshops. The first was in Latin America and the Caribbean region, and the second was in Africa. And now we are finally initiating the launching of the tool. This all led to its validation and launching. And I'll note that it's not online yet, but we will publish it soon online in English, and then Spanish and French will follow shortly after that. So what rules do we take into consideration in the tool? And then also, what do we mean by legislation? So because AMR is such a complicated topic, as you all know, and it requires detailed legislation. So the tool takes into consideration legislation at different levels, including primary legislation or acts of parliament, secondary legislation, which includes orders and decrees and other regulations. It also includes addresses regulations at the national, regional, and private or self-regulatory levels. And when we use the term legislation, we're talking about all of these different types of legislation at all of these different levels. And again, this is because AMR is such a technical topic. And at the sectoral level, many rules are contained in lower level legal instruments, which are usually based on science. And in doing this, in making the comprehensiveness or increasing the scope of the legislation covered under this tool, we're making the review as comprehensive as possible and taking as much into consideration as possible. So the tool is broken down into different chapters, each of which corresponds to a different sector. The first is institutional frameworks, then human health, food safety, animal health and production, pesticides, plant health, and the environment. And in addition, within each chapter, there is the same common structure. So first, the chapter gives a background or a summary of all of the international guidance and instruments that are relevant for that particular sector. Then the chapter contains an overview of where the sector might be regulated. And this section is really designed to guide the consultant or person applying the tool on where to look for the relevant legislation that could or will hopefully correspond to the questions. And this takes into consideration the possibility, as we just saw, that the legislation could be covered at all different levels and in all different forms. And then the chapters also take into consideration or go over the key elements for each chapter in each sector. And then finally, it contains a series of questions that are designed to analyze the legislation for that sector. And this is what the main tool. So each chapter contains many questions, which are also broken down into the key subsections for each chapter. And again, these questions comprise the main tool for conducting the legislative assessment for AMR. So for example, in the chapter on veterinary legislation,
This covers VMPs, or veterinary medicinal products, feed, and animal health legislation. And for example, it asks questions on the sale of VMPs. So here, as an example, does legislation require that antimicrobial VMPs can only be sold with a prescription from an authorized professional? As another example, the human health chapter includes questions relating to pharmacies, prescriptions, and hospitals. For example, does legislation provide for the licensing of pharmacies and for any other shops that are allowed to sell medicines? Food safety, that chapter addresses withdrawal periods. For example, it asks, does legislation require a withdrawal period between the administration of a medicine and the slaughter or consumption of an animal? So it's important to note that though the chapters are broken up into individual sections, and as you can see, some pretty detailed and sector-specific questions, they also contain some cross-cutting elements and cross-cutting questions that might be relevant to other chapters. So for example, the chapter on the environment contains questions on waste emission, such as, is there legislation that provides for emission standards? And could AMR be taken into consideration in their implementation? So this is an example of a question that is in the environmental chapter, but is also pretty cross-cutting across the other chapters. In addition, the institutional chapter, the example question here, is there a legal basis that allows data sharing? So even though that is within the institutional chapter, that's definitely an example of an issue that is cross-cutting across all of the different chapters. So these are only a selection of the questions, and there are many, many more, all of which are designed to analyze various details of the key issues around AMR that should ideally be addressed in the legislation for each sector in one form or another. But again, they're left to the individual country and the application of the tool in that individual country for where it might be found in the national legal framework. So thank you very much. And this is here are the key contacts per organization in case you have any follow-up questions on any of the specific topics or anything that we discussed. And thank you for your attention. Gracias, Valeria y Kelsey, por tan clara presentación. Ahora ya sabemos cuál fue el proceso que condujo a la elaboración de la herramienta y cómo está estructurada. Veamos entonces cómo ha sido implementada durante su fase piloto y cómo prevemos que podría ser utilizada en el futuro. Para ello, tengo el placer de darle la bienvenida a Carmen Bullón. Carmen, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Jorge. Por favor, confirmen que pueden ver la presentación y que está en modo de presentación. Podemos ver, pero aún no está en modo presentación. Le damos unos segundos. Sí. Muy bien. Pues después de haber entendido cuál es el contenido y la estructura de la herramienta, nos gustaría compartir con ustedes cómo la hemos estado implementando hasta la fecha en los 3, casi 4 años que llevamos trabajando en este proyecto y cómo preveemos que pueda ser su aplicación también en un futuro. Como han dicho mis colegas, la hemos implementado en 3 países piloto. Este proyecto ha sido financiado por un fondo, el Fondo Multipartito para la Resistencia a los Antimicrobianos, que tenía una serie de países piloto, de países prioritarios. Cada uno de ellos tenían proyectos nacionales y este era parte del proyecto global, del proyecto internacional. Carmen, discúlpame un segundo. Estamos viendo la presentación, pero no en modo presentación. Muchas gracias. ¿Podéis verla ahora? Todavía no. Comparto otra vez. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Una Perfecto. slide bastante avanzada, pero sí. Muy bien. Estamos en Camboya, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues Sí. como les decía, lo hemos implementado en 3 países
que son países prioritarios que forman parte del proyecto, de los proyectos del fondo multipartito. Y ha sido a solicitud de los países, dentro de estos países que formaban parte de este gran proyecto cuatripartito del fondo multipartito, los gobiernos de Camboya, de Marruecos y de Zimbabue solicitaron poder aplicar de forma piloto la herramienta. Entonces la hemos estado aplicando en estos 3 países y además de ello también Perú, en el marco de su proyecto nacional, siempre con el mismo fondo multipartito, solicitó la aplicación de la herramienta y ha sido nuestra cuarta ocasión de testar y mejorar la misma. La metodología que hemos seguido en estos países ha sido siempre la misma. Primero, la identificación de la legislación relevante para la resistencia a los antimicrobianos en todos los sectores y con respecto a todos los capítulos que han sido mencionados por Kelsey con anterioridad. Bajo nuestro punto de vista, esta fase es de gran interés para los países porque les lleva a asumir conciencia sobre el hecho de que muchas leyes y muchas áreas y muchos elementos de estas áreas son relevantes para la resistencia a los antimicrobianos y que de alguna forma, por su complejidad, la resistencia a los antimicrobianos precisa de elementos regulatorios en todas estas materias para tener una respuesta, digamos, holística. Esta identificación y análisis de la legislación relevante para la RAM nos ha llevado a identificar brechas y oportunidades para fortalecer la legislación en los países y esto ha resultado en un informe que después se ha discutido con los países para que ellos decidiesen cuáles eran sus prioridades y si querían llevar a cabo alguna reforma de su legislación. Es interesante, bajo nuestro punto de vista, el amplio proceso participativo que hemos puesto en marcha, ya que cada uno de los capítulos ha sido discutido directamente con el Ministerio o con la entidad pública relevante y también hemos involucrado en todo momento tanto juristas como técnicos nacionales para tener un análisis holístico de la situación en el país. La metodología ha incluido siempre la presentación a las autoridades nacionales, la contratación de un abogado nacional, ya que es nuestro entendimiento que solamente los abogados nacionales entienden en profundidad la legislación nacional y para de alguna forma poder estar seguros que la herramienta se adaptaba a la tradición jurídica y a las necesidades del país. Reuniones bilaterales con cada uno de los ministerios involucrados, tanto para recopilar la legislación como para discutir con ellos cómo se aplicaban las directrices internacionales y cómo respondía su legislación a los diferentes objetivos identificados. De aquí se elaboraba un informe jurídico nacional que ponía de manifiesto los vacíos que habían sido evidenciados y las oportunidades para reforma legislativa. Y esto se discutía en un taller nacional con diferentes grupos interesados, que incluían también al sector privado, las diferentes organizaciones profesionales relacionadas con los diferentes sectores, etc. Y finalmente una validación del informe y discusión. Es muy importante que la herramienta no es una herramienta de evaluación. La idea no es señalar a qué nivel de avance está un país u otro país, ni siquiera al interno de cada uno de los sectores. Lo que resulta de la herramienta es un análisis de la legislación con respecto a una serie de elementos legislativos fundamentales, prioritarios, que hemos evidenciado y que hemos identificado en los estándares jurídicos internacionales de referencia. Pero no, como resultado de la aplicación de la misma, no se deriva que un país está en una fase 1 o una fase 3 de evolución o que un país está más avanzado u otro. La herramienta es extensa en cada uno de los sectores. Todos los países tienen algún vacío en uno o en otro capítulo y esto es normal y no va a servir de alguna manera para poder evaluar el nivel de la legislación en un país, sino solamente para evidenciar oportunidades para revisar y mejorar la legislación. Lo último que les presento que hemos hecho son 2 talleres regionales donde también pudimos recopilar
bastantes comentarios a la herramienta, a su estructura, a su forma, a su extensión, y donde recogimos también comentarios y sugerencias para su mejora. Uno de ellos tuvo lugar en América Latina y el Caribe en noviembre del año pasado, el 2022, y el otro ha tenido lugar en julio de este año en Senegal. Compartir con ustedes las conclusiones a las que nosotros hemos llegado de la aplicación piloto de la herramienta. La primera de ellas es que la legislación es un instrumento útil para implementar los objetivos de la resistencia a los antimicrobianos y para hacerlos tanto ejecutables como sostenibles en el tiempo. Se puede hacer mucho sin necesidad de legislación, pero a la hora de establecer objetivos de largo plazo, establecer obligaciones concretas, responsabilidades concretas y hacerlas ejecutables, hacerlas exigibles, es muy útil tenerlas en legislación. La segunda es que una arquitectura jurídica para la RAM requiere una combinación de respuestas jurídicas sectoriales en cada una de las materias y multisectoriales que ayuden a favorecer la coordinación entre sectores. La conclusión a la que nosotros hemos llegado es que es importante que las normas multisectoriales, las normas que abordan la RAM y que involucran diferentes sectores, que éstas no entren a regular elementos concretos de cada uno de estos sectores. Les pongo un ejemplo. Es importante que si un país elabora una norma RAM, que ésta no entre a regular cómo se autorizan los medicamentos de uso humano o cómo se autorizan los medicamentos de uso veterinario o cómo se establece una evaluación de impacto ambiental para autorizar una actividad, ya que este tipo de medidas entrarían de alguna forma a duplicar lo que está ya regulado pues, en las normas de autorización de medicamentos o en las normas de evaluación de impacto ambiental. Y esto podría derivar en fragmentación jurídica. Hay aspectos que puede ser útil regular a través de normas multisectoriales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con establecer y dar base jurídica a un mecanismo de coordinación multisectorial para la RAM, o lo que tiene que ver con poner en marcha un programa de vigilancia integrada, por ejemplo, lo que tiene que ver con compartir datos, lo que tiene que ver con la interoperabilidad de estos datos, pero lo que nosotros hemos visto y nuestra conclusión en la aplicación es que es necesario también tener cautela con qué es lo que se pone en estas normas multisectoriales para evitar la fragmentación a la que me refería antes. Y es también una de nuestras conclusiones que regular tanto el uso de los antimicrobianos como la prevención de las enfermedades para minimizar la necesidad de antimicrobianos, como prevenir la polución y la contaminación con antimicrobianos y sus residuos del medio ambiente y de los animales, son pilares clave de la legislación en materia de RAM. ¿Y cuáles van a ser los próximos pasos? Como han dicho mis colegas, la herramienta todavía no está en línea, todavía no la pueden encontrar en línea. Esto es debido exclusivamente a temas que tienen que ver con lo que es el procedimiento de publicación. La herramienta está lista y dentro de muy poco esperamos compartirla con ustedes en la página web del cuatripartito. Y lo que van a encontrar ahí son dos versiones de la herramienta. Hay una versión corta, que es la herramienta Una Salud, es la herramienta propiamente dicha, y que nosotros entendemos que es la herramienta más útil para ser aplicada en los países que quieran llevar a cabo un abordaje, una sola salud en materia de RAM. Esta versión, digamos, reducida, Una Salud es una versión que se puede aplicar con facilidad en un proceso normal de un proyecto. Pero además de esta, vamos a publicar también, vamos a hacer pública la versión inicial, mucho más extensa, mucho más completa, y la razón por la que la vamos a hacer pública es porque hemos entendido que quizá algún país puede querer, como una fase posterior, aplicar la herramienta de una forma más detallada
algún sector específicamente. Y el trabajo que hemos hecho desarrollando un poco el levantamiento de los estándares internacionales y los elementos regulatorios para incorporarlos, nos ha parecido interesante que pudiese ser hecho público. Entonces van a ver estas dos versiones, una versión corta que es la herramienta Una Salud, que es la herramienta que es factible aplicar para tener esta visión holística a través de todos los sectores, junto a una versión extendida que da más detalle sobre cada uno de los aspectos específicos y que de alguna forma funcionan como dos documentos complementarios. Lo que nosotros pretendemos y como nosotros visualizamos la implementación de esta herramienta es que su aplicación pueda servir para ayudar a identificar la legislación relevante para la RAM en todos los sectores, de alguna forma haciendo hincapié en el hecho de que es un tema multisectorial, que es un tema que precisa de que todos los sectores se movilicen para poder dar soluciones y respuestas efectivas, para facilitar la implementación de los planes de acción nacionales en materia de RAM, ya que la implementación de muchos de los objetivos de política pública que están en estos planes de acción nacionales necesita de legislación para ser eficaz, para ser efectivo y para ser ejecutable, para mejorar la coordinación multisectorial, ya que en particular el capítulo sobre mecanismos institucionales y soluciones multisectoriales repasa los aspectos que puede ser útil incluir en legislación para facilitar los mecanismos de coordinación multisectoriales y, en definitiva, para introducir un enfoque de una sola salud en los diferentes sectores. Y esto es muy importante para nosotros. No solamente hablamos de normas multisectoriales en conjunto con normas sectoriales. Para introducir de forma eficaz un enfoque, una salud en materia de RAM, es necesario que cada uno de los sectores reflexionen y tengan en cuenta sus propias implicaciones para otros sectores. Mi colega Kelsey ha hecho referencia al tema de los vertidos. El tema de los vertidos, que nosotros hemos recogido en el capítulo ambiental, es un tema que también de alguna manera se pone de manifiesto al hablar de la legislación que pueda hacer referencia a vertidos por ejemplo, de granjas de producción intensiva o de hospitales o de empresas farmacéuticas, en la medida en que estos en algunos países puedan estar regulados pues, en la legislación sectorial sobre salud humana o sobre producción animal. Y es importante que esta coordinación se vaya de alguna forma introduciendo progresivamente en los diferentes sectores, llamando a la coordinación entre diferentes instituciones y aumentando de alguna forma la concienciación sobre el hecho de que la resistencia a los antimicrobianos es un tema multisectorial. Esto es todo por mi parte. Te devuelvo la palabra a Jorge y quedamos a su disposición. Recuerden siempre que tienen la caja de preguntas y respuestas si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Carmen, por esta visión general de cómo se ha llevado a cabo el pilotaje de la herramienta en los 4 países y por explicarnos cómo los países pueden utilizar y beneficiarse de esta herramienta. Como Carmen acaba de indicar, le recordamos que continúe poniendo sus preguntas en el buzón de preguntas y respuestas. Posterior a la siguiente presentación pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. A continuación, Pablo Wilson, experto regional en materia de RAM, nos va a relatar la experiencia de la implementación de la herramienta en Perú. Pablo, por favor, tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Espero que se me escuche bien y la presentación entiendo que ya la estamos todos viendo. Todo perfecto, gracias. Fantástico, gracias, Jorge. Perfecto, bueno, lo primero es darles la buena noticia que la herramienta ya se ha aplicado y se ha aplicado en la región, en este caso en Perú. Lo que nos permite, y como lo ha estado señalando las presentaciones anteriores, específicamente Carmen, ha podido ya permitir este pilotaje, esta experiencia piloto, llegar a ciertas conclusiones y ciertamente hacer mejoramientos y precisiones en la herramienta. Siguiente lámina, por favor. En el caso de Perú,
a propósito de dar un contexto, Perú cuenta con una comisión multisectorial sobre la RAM que tiene sustento jurídico. Fue creada por un decreto supremo y en esa comisión multisectorial sobre la RAM participan autoridades, representantes de autoridades asociadas al enfoque Una Salud que exige la RAM para su abordaje. Está presidida por el viceministro de Salud Pública dentro del Ministerio de Salud y tiene representantes de Relaciones Exteriores, del Ministerio, del Servicio de Sanidad Agraria, del Servicio de Sanidad en materia pesquera, de organismos dependientes del Ministerio de Salud en materia de medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, esta experiencia de la CMS-RAM, de la Comisión Multisectorial, uno podría casi directamente señalarla como una experiencia exitosa de un mecanismo de colaboración para combatir la RAM. ¿Y por qué exitosa? Porque es un espacio de conversación que se reúne periódicamente, que tiene una secretaría ejecutiva, que adopta acuerdos, que hace seguimiento y que logra avances. Y dentro de las convicciones de la Comisión Multisectorial sobre la RAM en Perú, está la voluntad de llevar el combate contra la RAM siempre un paso más adelante. Y en ese contexto, de ese espacio de conversación y de gestión de la RAM en Perú, se solicitó asistencia al cuatripartito, específicamente a través del proyecto MTF que ya se mencionó, para poder, y siguiente lámina, avanzar más profundamente en cómo la legislación del Perú y en el Perú podría permitir resolver algunas cuestiones que para la Comisión RAM estaban todavía o permanecen como no suficientemente consolidadas. Por ejemplo, o en un aspecto de la solicitud, consolidar el mecanismo de gobernanza de la CMS-RAM. Independiente que tiene sustento jurídico, se advierte quizás la necesidad de una mayor consolidación. También aparecía dentro de las solicitudes de abordar desde lo legislativo los desafíos de RAM en Perú, cómo poder darle obligatoriedad legal a la implementación y también a la revisión periódica del Plan de Acción Nacional contra la RAM, que todos los países tienen comprometido en el foro de OMS de desarrollar. Y también una tercera cuestión que le genera interés a la CMS-RAM es cómo la legislación puede aportar o ayudar a que la asignación presupuestaria, los recursos presupuestarios necesarios para abordar la RAM puedan ser otorgados. Y en ese sentido, ante esa solicitud de la comisión, la verdad es que al cuatripartito le pareció una oportunidad magnífica el poder, ante esa solicitud, implementar a modo de pilotaje la herramienta. Y la herramienta, Una Salud. Y con esa precisión, ¿por qué? Porque ya Perú y otros países de la región de Sudamérica habían tenido oportunidad de aplicar la metodología FAO de 2015, que Valeria antes indicó, metodología que se aplicó acotada a los animales de abasto, es decir, en un ámbito muy restringido, a diferencia de esta oportunidad magnífica de poder aprovechar de aplicar a modo de pilotaje la herramienta Una Salud en todos los capítulos que ya fueron mencionados, que abarcan salud humana, medio ambiente y otros en particular. En este punto en concreto, resaltar lo importante que fue la participación de un abogado nacional que pudiera desarrollar el trabajo de responder las preguntas del cuestionario. Y en este trabajo preparatorio de responder las preguntas del cuestionario, no solo fue indispensable contar con un abogado nacional, en los términos que ya Carmen mencionó, sino que también fue determinante contar con la colaboración de distintos funcionarios de las distintas autoridades y organismos públicos con competencia en materias de RAM. Por lo complejo, por lo frondoso, por lo amplia que es la legislación en materia de salud humana, medio ambiente, sanidad agraria,
ciertamente un abogado, por muy experto que fuese, no iba a poder tener la profundidad de alcance que se logró gracias a la colaboración de los expertos funcionarios de los organismos públicos. Entonces, ¿qué nos ocurrió una vez que se pudo tener respuesta a el cuestionario que supone la herramienta? En eso poder señalar quizás algunas evidencias. Quizás una que puede parecer muy obvia es que fue, y yo diría con un adjetivo de genial, que el país pudiera tener en un único documento conocimiento de dónde y cómo están normados los aspectos de el enfoque de una salud para la RAM. Y conocerlo a nivel de conocer que la regulación específica sobre prescripción de antimicrobianos está en el decreto reglamentario número X del año Y, o que la normativa específica respecto de cómo se registra un fármaco de uso humano está en la ley específica número cual sea, es decir, tener un mapeo de cuál es la legislación nacional del país en las materias de RAM. Y ahí aparece entonces también la constatación de que poder abordar la RAM desde la legislación tiene que ser desde el enfoque de una salud. Y en ejemplos concretos. Por ejemplo, el estándar internacional de que es necesario contar con legislación para hacerse cargo de los envases, de los productos caducados, de los medicamentos caducados que contengan antimicrobianos. Bueno, esa respuesta legislativa la encontramos en algunos casos en la legislación medioambiental, en el capítulo de medio ambiente. Y eso nos habla de la interdependencia, de que un aspecto que podría ser de naturaleza de salud humana, cuál es el destino final de un medicamento humano vencido, su respuesta legislativa la encontramos en una normativa de medio ambiente, en una legislación sectorial de medio ambiente. Otro ejemplo, el interés por disminuir el uso de determinados antimicrobianos de importancia crítica para la salud humana. Eso que es de interés de salud pública, la respuesta la encontramos en determinadas regulaciones que prohíben o restringen el uso de antimicrobianos en animales de abasto, principalmente en materias de cuando se utilizan como promotores del crecimiento. Entonces, el poder contar con las respuestas del cuestionario nos confirmaron de que abordar la RAM es un enfoque de una salud. Ahora, ese enfoque de una salud va a suponer la participación de distintas autoridades nacionales y territoriales. El Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, organismos públicos relacionados con esos ministerios, como son los servicios públicos de sanidad, la Autoridad del Agua, pero también autoridades territoriales. En algunos casos, la manera específica de poder llevar a cabo ciertas tareas necesarias para abordar la RAM terminan siendo organismos territoriales de orden local, como los municipios, de orden más amplio, como pueden ser divisiones regionales o provinciales o prefecturas que puedan haber en el país. De manera tal que al tener las respuestas al cuestionario, nos encontramos con que el enfoque de una salud efectivamente es la forma de avanzar, pero al mismo tiempo, o en forma adicional, nos aparece la necesaria articulación de todas las distintas autoridades que están involucradas en este enfoque. Y quizás otra idea que también nos aparece al momento de tener las respuestas del cuestionario es darnos cuenta que la mayoría de los vacíos y brechas que aparecen entre la situación de la legislación nacional versus los estándares internacionales deseables, la mayoría de esas brechas o vacíos son opciones regulatorias que no son complejas de incorporar en la legislación nacional. Los países tienen, el caso de Perú, pero en general, tienen legislaciones sectoriales en materia de salud humana, en materia de sanidad y producción animal, de medio ambiente, etc. Y adentro de esas legislaciones sectoriales no es tan complejo incorporar una
una opción regulatoria que pudiera ser un vacío, como por ejemplo pudiese ser de que la prescripción de antimicrobianos sea siempre en materia de animales, bajo supervisión de un médico veterinario. Bueno, incorporar esa opción regulatoria, si se evidencia como un vacío o como una brecha, no es tan complejo de incorporar. Entonces, la buena noticia es que incorporar opciones regulatorias para cubrir los vacíos y brechas que aparecen a propósito de las respuestas del cuestionario, la buena noticia es que no es tan difícil, no parece tan complejo. Lo que sí es un desafío y aparece complejo es definir, bueno, qué opciones regulatorias priorizamos, por dónde comenzar, cuáles van a ser las viables, cuáles tiene el país la capacidad para implementar desde ahora ya o eventualmente se necesita un espacio de tiempo de preparación. Entonces, el desafío que aparece, más que cubrir los vacíos y brechas, es generar la estrategia que gobierne las decisiones de por dónde avanzamos, por qué opciones regulatorias priorizamos. Y ahí es donde aparece que la gobernanza pasa a ser un elemento clave. Y la gobernanza, ojalá con sustento jurídico. Y el otro desafío, que también nos aparece de manera importante, es que para poder implementar dentro de esa estrategia de gobernanza las prioridades en una acción estratégica de corto, mediano y largo plazo buscando la mayor eficacia, bueno, para poder hacerlo se necesita conocer el estado de situación de los antimicrobianos y de los genes resistentes a los antimicrobianos en el país. Se necesita línea base. Se necesita, si fuera una decisión, por ejemplo, restringir el uso de determinados antimicrobianos como promotores de crecimiento, bueno, es necesario conocer en el país, primero, si se usan, segundo, en el caso de usarse, cuáles son los principios activos de antimicrobianos que se utilizan como promotores de crecimiento, conocer su volumen de uso dentro del país en una data histórica, conocer a qué especie está dirigido, etcétera, etcétera. Es decir, aparece el segundo desafío de que para generar gobernanza se necesitan datos. Y esos datos resultan de actividades o acciones multisectoriales, como es la vigilancia integrada, como es la recogida e intercambio de datos. Entonces, lo que pudiera parecer más fácil, teniendo las respuestas del cuestionario, de cuáles son las opciones regulatorias que vendrían a cubrir determinados vacíos o brechas, lo que aparece como un desafío mayor es contar con una gobernanza y que esa gobernanza cuente con datos. Siguiente lámina, por favor. Y de ahí es que volvemos a la legislación. La legislación es la que nos puede dar la sostenibilidad en el tiempo para que la política pública de RAM permanezca y sea una acción entonces del país, no solo de mediano o de inmediato plazo, sino que también de largo plazo. La política pública de RAM, seguramente todos quienes estamos en esta audiencia, estimamos de que es una política pública que permanecerá en el tiempo. En tanto, la RAM es un mal sanitario que nos va a acompañar por mucho tiempo, si no de forma indefinida. Entonces, requerimos darle sostenibilidad a esa política pública. ¿Y cuál es la herramienta, como señalaba Carmen previamente, que nos puede ayudar en esa sostenibilidad en el tiempo? Es la legislación. Y particularmente una legislación que sustente a una gobernanza de largo plazo, una gobernanza que por ley, que por legislación, tenga el mandato jurídico de elaborar, de implementar el Plan de Acción Nacional, de revisarlo periódicamente, de actualizarlo periódicamente y tener un sustento jurídico que favorezca la asignación de recursos presupuestarios necesarios para implementar todas esas acciones de mitigación de la RAM, de forma tal que una gobernanza con sustento jurídico aseguraría en el tiempo la sostenibilidad administrativa y presupuestaria de la política pública de RAM. Eso es en síntesis lo que nos parece importante poder compartirle como la experiencia piloto de RAM y de la magnífica noticia de que se ha podido implementar y
yo creo que también la significativa noticia para Perú de que tiene un cuestionario de respuestas del estado de situación que le permite identificar sus vacíos y brechas, pero que lo desafía a su gobernanza y a su mirada estratégica. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Pablo, y gracias por compartirnos todas esas experiencias que has tenido en la aplicación. Creo que eso está resaltando no solo la importancia de la aplicación de esta herramienta, sino también los desafíos y oportunidades que tienen los países en la aplicación. Muy bien, hemos llegado al final de nuestras presentaciones. Gracias a todos los panelistas por respetar el tiempo asignado. Pasaremos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión será moderada por nuestra colega Aitziber Echeverría, del PENUMA. Aitziber, tiene la palabra. Sí, gracias, Jorge. Abrimos el espacio ahora para poder responder oralmente a sus preguntas y comentarios. No sin antes reiterar que haremos todo lo posible por seguir respondiendo a todas las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Pero, como han ya comentado otros colegas, si el tiempo no fuese suficiente, les animamos a que nos remitan sus preguntas por email e intentaremos enviarles una respuesta lo antes posible. Pasemos entonces a las preguntas que de momento hemos recibido y que no han sido todavía contestadas. El señor Serrano nos ha comentado que es una excelente herramienta, gracias. Y en dado caso, podríamos contar con su asesoría para poder implementar esta, ya sea para capacitarnos para utilizarla correctamente o en acompañamiento en su aplicación. Carmen, te cedo la palabra para poder responder. Gracias. Muchas gracias, Aitziber. La herramienta va a ser publicada dentro de pocas semanas y va a ser publicada en la página web del Cuatripartito, que está en este momento a punto de ser, a su vez, también puesta en línea. El retraso se debe puramente a aspectos burocráticos y que esperamos resolver en las próximas semanas. Entonces la encontrarán online y enviaremos el link a la versión online en cuanto esté disponible a la lista de personas registradas, tanto en este evento como en el evento que hemos tenido por la mañana. Gracias, Carmen. El señor Gareca también nos envía una pregunta acerca de si la herramienta considera legislar las alianzas público-privadas de la OMSA. No sé si David o Kingsley podéis responder. Gracias. David? Yeah. I'm not 100% sure what particular public-private partnerships he might have in mind that are related to OMSA. But what I would say in general is that in reviewing the legislation around AMR and reviewing the legislation, which means reviewing the legislation around the life cycle of antibiotics or antimicrobials, that when public and private sector is involved, the role of legislation is to create obligations and responsibilities and make it clear who's accountable to do what. So in a very specific sense, I can't say that it addresses specific public-private partnerships at OMSA, but in general, it should, the question should allow one to determine whether various responsibilities, accountabilities, which are assigned either to the public or private sector around the procurement, distribution, sale of antimicrobials, et cetera, should be made clear. I hope that's helpful.
Over. Gracias, David. Nos llegan también preguntas, esta vez en inglés, y quizá para Carmen. Nos hablan de legislation is equally important to regulate behaviors. This is a very, very interesting point. I mean, what legislation at the end of the day is an agreement. It's a social agreement. It's a social contract emanated through the parliament and through the executive arm of the state for the delegated regulatory responsibilities. So at the end of the day, what it is in a country included international legislation is what the country considers that should be the obligations and the responsibilities, in other words, the behaviors of citizens. So in that sense, to, for instance, influence the manner in which antimicrobials are used or disposed, legislation can be an interesting first step. It's not sufficient. Legislation can look very good in paper, but if it's not properly implemented and enforced, the outcome of that legislation is really not ideal, because when legislation is approved but cannot be implemented, what suffers is ultimately the rule of law. So what we propose and what we encourage countries is then that in drafting legislation, they pay attention also to the national capacities for the implementation and enforcement of such legislation, so that in the process of developing the legislation, this is tailored to the country capacities and the country needs. So legislation that is developed through participatory bottom-up approaches, involving all stakeholders, including the private sector, including farmers, including professional organizations, results in a social consensus, in a social agreement, and therefore its implementation is much easier. And therefore, it paves the way for modifying behaviors. I hope that answered the question. Don't know if my colleagues want to add something. Tal vez, Carmen, simplemente por complementar, siempre enfatizamos también en la idea de que la legislación es parte de una, tiene que ser parte esencial de una estrategia más amplia para combatir la RAM, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, la legislación tiene la capacidad de generar obligaciones que son vinculantes, jurídicamente vinculantes, y por las cuales las distintas autoridades o actores relevantes se van a considerar responsables también, ¿no? Y van a tener que rendir cuentas, pero si esto nos acompaña de otras estrategias como son ese desarrollo de capacidades a nivel nacional, sensibilización, etcétera, no se logrará el objetivo de combatir la RAM. Por lo tanto, si bien la legislación es instrumental, hay que contemplarla siempre en el marco de estas estrategias más amplias. Gracias, Carmen, Valeria. Hemos recibido una pregunta que me voy a tomar la libertad de responder yo misma acerca de cómo podemos integrar criterios relacionados con la RAM en la legislación ambiental. Desde el PENUMA estamos haciendo esos esfuerzos también a nivel global, ver cómo se puede incluir la RAM en todas las agendas ambientales y todos los conceptos ambientales en todos los procesos y legislación relacionada con la RAM. Esta herramienta tiene un capítulo dedicado, como bien han explicado mis compañeras, a medio ambiente. Bien es cierto que medio ambiente relaciona todo, entonces gran parte, nosotros hacemos mucho hincapié en la prevención. Si tú previenes un problema, evitas tener que luego manejarlo y solucionarlo, con lo cual la prevención, ahí es donde está la conexión con los demás sectores, ya que la prevención va en el uso de los antimicrobianos en los diferentes sectores. Esa es la conexión que se da. Al final, los factores
determinantes son bastante parecidos y nosotros lo que decimos es que medio ambiente, todas las cuestiones ambientales tienen mucho que ver en la lucha contra la RAM y de la misma manera cuando luchamos contra la RAM estamos combatiendo la triple crisis ambiental de cambio climático, pérdida de la diversidad y contaminación. Invitaría, si pudiese ser, a los participantes a echar un vistazo porque el PENUMA publicó este año, en 2023, un informe sobre las dimensiones ambientales de la RAM y más allá de la explicación científica se dan una serie de pautas y evidencias concretas de hechos que se pueden llevar a cabo. Gracias. Seguimos con las demás preguntas. No sé si algún compañero quiere complementar, por supuesto, abierto. Hay un comentario que alguien ha querido compartir diciendo I think countries should consider the obligation of availability and accessibility of antimicrobials. No sé si Carmen quiere... I was about to respond this. This is a beautiful question, which I could say would be very important by virtue of the principle of equity that we have all heard also from the One Health High Level Expert Panel. In our section on human health, we have questions regarding the availability, accessibility, and the how legislation frames questions related to health coverage. It could be also a question that could be extrapolated to the veterinary sector. So thanks so much for the comment. Aitziber, hay también una pregunta de Luis Serrano. Sí, ahora iba a comentar precisamente eso, que una de las cuestiones que nos llegan y que creemos que es importante abordar a nivel general es qué criterios se siguieron a la hora de seleccionar los países piloto, que ya en la presentación las compañeras han explicado, y luego si podrían los países contar con la asesoría para poder implementar esta herramienta, ya sea para capacitar, para utilizarla correctamente o en el acompañamiento en su aplicación. Carmen, tienes la palabra. Muchas gracias, Aitziber. En el cuatripartito invitamos a los países a que soliciten este apoyo. Como hemos dicho antes, la herramienta se presenta en dos versiones. La herramienta va a estar disponible públicamente, pero de alguna forma algo que nosotros hemos observado de la aplicación piloto de la herramienta es que es importante entenderla, que es importante conocerla y sobre todo iniciar un proceso bastante exhaustivo de relación con el país, con cada uno de los ministerios del país, con cada una de las entidades del país, porque la mayoría de la información que es necesaria para responder a las preguntas de la herramienta se consiguen a través de estas reuniones bilaterales, mucho más que a través de lo que está publicado online. De forma que hay dos cosas que me gustaría poner de manifiesto. Una es que el proceso es una ocasión excelente para que los países se den cuenta de la profusión de normas que tienen, que son importantes para la RAM, y también reflexionen sobre qué es lo que a ellos les interesa revisar según sus prioridades políticas para mejorar su respuesta a la resistencia a los antimicrobianos. Y segundo, que el cuatripartito hemos elaborado esto para que sea utilizado y estamos a su disposición para utilizarlo. Obviamente el marco en el que trabajamos es un marco que se basa en recursos que de todas formas esperamos que sigan estando disponibles para poder apoyar a países en este sentido. Pero les animamos a que de alguna forma que tomen la iniciativa si esto puede ser de su interés. Gracias, Carmen. Otra pregunta en inglés. El señor Góngora nos comenta: Thanks for the presentations. While
while we specifically address AMR legislation, is it possible that legislation concerning committees, intersectoral collaborations, cross-sectoral implementation and enforcement be more general or flexible so that the small economies can sustain One Health initiatives? This is an excellent question, dear Victor. And well, yes, indeed, at the end of the day, the manner in which a country decides to regulate or not regulate their internal structures depends very much on countries' capacities and also on the national legal system. Because in some countries, in order for the different ministries to have a mandate to work together, they might need to have this type of legislation that establishes formally a multi-sectoral coordination mechanism. But in other countries, this might not be necessary at all. They can very well maybe put these structures in place informally, or that they start informally. What we have observed from our experience is that the advantage of having some degree of formality, and this does not need to be a high level of formality, it doesn't need to be a law or a regulation or something very strict. Actually, it's all the contrary. For this type of legislation to be effective, it needs to be very flexible, because AMR is based on science, and science evolves, and there is a lot of uncertainty in relation to AMR. So whatever is put in legislation needs to be very flexible. But what we have seen, I was saying, is that there are some issues, for instance, the obligation of sharing data, this as a responsibility, not as a possibility, but as a responsibility of the different institutions, or the obligation to participate, or the obligation to make a financial allocation. In some countries, this is something that's the easy way of addressing it is through some sort of legal instrument. And I repeat, it does not need to be a high-level legal instrument. It can very well be a memorandum of understanding, or just some sort of formalized terms of reference, but a structure ensures long-term sustainability. Somehow, when things are not structured and are very informal, they are more fragile and they depend a bit more on political will. So that's what legislation is about, is to give security so that people can, know what they are obliged to do and what they're going to be accountable for. Gracias, Carmen. Hay una pregunta para mí, gracias. Dice así, tal vez el PNUMA, tal vez en coordinación con la OMS, ¿han previsto recomendaciones sobre medidas de gestión y control al respecto de vertidos de centros hospitalarios que van a cuerpos de agua con animales acuáticos destinados al consumo humano? Sí, de hecho esto es parte de lo que trabajamos conjuntamente. El PNUMA está trabajando mucho en la gestión integral del agua, pero no es solo un trabajo que hacemos con la OMS, también es parte de la cuadripartita en lo que estamos trabajando para el tema de gestión de aguas, ya que el agua es uno de los medios que más influye a la hora de la difusión de la RAM. Como he dicho, invito a leer el informe. Voy a enviar el link, el enlace en el chat para todo el mundo, porque ahí se verán más claramente las interconexiones. Pero sí, reiterar que sí que estamos trabajando en ello, no solo para el tema de centros hospitalarios, también para las fábricas y los fabricantes de farmacéuticos y de otros tipos de antimicrobianos.
Con esto me parece que tenemos que cerrar ya la sección dando las gracias de verdad a todos los que han participado y pasamos ahora al último punto de nuestro orden del día. Jorge, te devuelvo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Aitziber, por moderar esta sesión. Muy buena discusión la que tuvimos. Como mencionó Aitziber, si tienen alguna pregunta adicional, nos la pueden enviar y les responderemos tan pronto se nos sea posible. Antes de cerrar, Leopoldo del Barrio, experto en RAM de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, nos va a hablar brevemente de cómo esta herramienta se alinea con otras experiencias del cuadripartito en materia de RAM en la región de las Américas. Leopoldo, por favor. Muchas gracias, Jorge. De manera muy breve, quiero primero destacar que, sin lugar a dudas, la herramienta reviste una enorme utilidad para la región, ya que nos permite ordenar, sistematizar la respuesta RAM, que sabemos que es muy amplia, reuniendo estos tres sectores esenciales del modelo Una Salud en torno a una estructura común, que, como bien lo han manifestado los colegas, compila este conjunto de normas de buenas prácticas internacionales de referencia para cada ámbito legislativo y sector. Y eso facilita enormemente la identificación de esos vacíos regulatorios que en la práctica también expresan vacíos en la gestión de riesgos de la RAM. Y esto se refleja en el alto interés de participación en las consultas que hemos tenido hoy, porque finalmente los gestores de riesgos sabemos que la principal herramienta para implementar justamente esas medidas sanitarias, pero que implican prohibiciones y restricciones y con fuerza vinculante, es la legislación, y porque también permite ese accionar que tiene que tener la autoridad sanitaria para abordar la RAM. Entonces, bajo esta premisa, es que la herramienta, más allá de su abordaje específico en la legislación sectorial o en la intersectorial de la RAM, se alinea y se integra de manera transversal con el conjunto de herramientas del cuadripartito que hoy día están disponibles para atender diferentes dimensiones técnicas de la RAM. Misma situación para acciones o proyectos conjuntos de lucha contra la RAM, cuyas estrategias de intervención de esos proyectos, esas estrategias sanitarias, claro, están desde una óptica técnica y sanitaria, pero finalmente se asientan también en estos elementos jurídicos que son tan relevantes. Entonces, desde la experiencia en la gestión de proyectos RAM en la región, creo que alrededor, si no me equivoco, son como 12 países, y de manera siempre coordinada con el cuadripartito, el ámbito jurídico ha estado presente. De alguna manera, siempre ha estado presente relevando esa integración que tiene que tener a la toma de decisiones, a ese análisis de factibilidad de la gestión de riesgos que se decide priorizar. Y obviamente ahora con la nueva herramienta toma una nueva dimensión. Y sabemos que especial atención está tomando esa necesidad de la respuesta jurídica intersectorial que mencionaba Carmen para la gobernanza integrada, la multisectorial de la RAM, y ya en la región se están viendo los primeros pasos, hay avance y se están generando experiencias. Solamente eso quería añadir, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leopoldo, por estas palabras, por compartir. También resaltar que las diferentes herramientas que hay, que ya se tienen de la cuadripartita. Con esto procedemos al cierre de la sesión. Quisiera ceder ahora la palabra a David Sherman de la OMSA para que nos pueda compartir algunas palabras finales. Él lo hará en inglés. David, the floor is yours. Thank you, Jorge. Thanks to all of you who are here for attending this webinar, and thank you to my colleagues for giving me the opportunity to present these closing remarks on behalf of the quadripartite team. Well, there's no need to preach to the converted. We're all here at this webinar today because we recognize that AMR is an important threat to human, animal, plant, and environmental health, a threat that must be urgently addressed. And we also recognize that numerous sectors of society both contribute to and are affected by AMR. Thankfully, countries throughout the world are actively responding to this threat through different actions and policies aimed at the mitigation of AMR.
And legislation is universally recognized as one essential tool for converting policies into practice. Legislation delineates the roles and responsibilities of governments and other stakeholders and makes them accountable. Legislation enshrines mechanisms for coordination, establishes regulatory mechanisms for control, such as permitting and inspections, and enables enforcement, for example, through penalties or sanctions. To identify the norms needed to strengthen national legal frameworks in the context of AMR, it's essential that the analysis be undertaken in a holistic manner that pays attention to multiple sectors and multiple legal instruments in order to identify gaps that might well be overlooked in any single sector. In other words, the legislation needs to be reviewed and developed using a One Health approach. Applying the One Health approach to AMR legislation means that policy, legal, and institutional frameworks relevant to AMR will be holistic, integrative, and coherent across human health, food safety, animal health and production, plant health and production, and the environment. The One Health legislative assessment tool, which we are presenting to you today, provides guidance on how to assess national legislation relevant to addressing AMR in the One Health context. The tool assists in identifying regulatory gaps in the legislative framework and enables prioritization of potential solutions across the relevant sectors. And we look forward to having the tool available to you on our websites very soon. Finally, on a personal note, I would like to say that it has been an enjoyable and gratifying experience to work in the quadripartite context with talented and dedicated colleagues from across a broad spectrum of agencies, interests, and technical expertise. Together, we have demonstrated that a One Health approach to problem solving can succeed and produce meaningful and useful results, even when the participants represent very large and complex organizations. Indeed, we seem to have proven the old adage that the whole is greater than the sum of the parts. And I would encourage all of you to engage with the fruits of our labor, the One Health legislation AMR tool, and put it to good use. Thank you very much. And back to you, Jorge. Thank you very much, David. Gracias por esas palabras de cierre muy importantes y muy inspiradoras también. Y con eso hemos llegado al final de nuestro evento. Muchas gracias a todos por su asistencia. Como se mencionó, los materiales van a ser compartidos muy pronto y los estaremos contactando a través de la misma manera que les llegó esta invitación. Gracias de nuevo y hasta pronto.